Católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. ¿Por qué bautizar de niño y no esperar que ellos decidan qué nos enseña la Biblia? ¿Por qué nuestros hermanos separados dicen que no está el bautismo de niño en la Biblia? Que los niños no deben bautizarse porque eso no es bíblico, que tiene que ser adulto, que tiene que tener uso de razón para poder arrepentirse, porque el bautismo es para el perdón de los pecados y los niños no tienen pecado. Eso es el tema que vamos a ver hoy. Es importante que aprendamos un poco más y aumentemos nuestra fe con este tema. Porque Jesús se bautizó también, es otra cosa que dicen, porque Jesús se bautizó de grande y no de niño. Esas son cosas que tenemos que ver y aclarar las dudas que tienen nuestros hermanos separados por ignorancia o porque el pastor lo enseñó así, y la duda la tenemos los católicos. Entonces te invito, hermano, a suscribirte al canal Defiende tu Fe Pedro Esa. Suscríbete aquí donde están letras rojas, ahí le das a suscribirte y le das a la campanita y regálanos un me gusta para que YouTube lo lleve a otras personas y podamos evangelizar así a las demás personas. Entonces vamos a comenzar, hermanos, con que esto que les enseñan ellos. No, porque los niños no tienen pecado, son niños y hay que, en la Biblia no está eso, hay que bautizarlo de grande, esperar que tengan uso de razón. Yo le preguntaría a un hermano separado, si tiene un niño, un bebé, con el cuerpo, él va a esperar que, con la vacuna, va a esperar que él decida, que tome la decisión para vacunarse, para ponerse la vacuna de niño, pues las que se ponen de niño, a medida que va creciendo, lo van vacunando. A ver, ¿por qué no espera que el niño decida? Porque si no el niño se le muere, se le puede enfermar y se le muere, ¿verdad? Así mismo es el espíritu, así mismo es en el alma, así mismo es el bautismo de los niños. Usted no puede esperar que crezca, porque el niño se puede morir sin el bautismo. O cuando esté grande y tome la decisión de bautizarse, y quiera tomar una decisión de bautizarse, dice que no, porque le da pena, porque los demás están grandes y no quiere bautizarse, o no porque no cree, porque tiene la influencia de la gente de la calle, de sus amigos y del mundo, que no se lo permiten. Ahora, vamos a ver con la Biblia, porque si el bautismo es para el perdón de los pecados, vamos a decir, porque los niños no tienen pecado, dicen ellos, los niños no tienen pecado. Vamos a ver entonces si esto es así. Busquemos a Mateo 3:13. Este es el bautismo de Jesús. Jesús viene a bautizarse. Se encuentra en el Jordán con Juan, y viene a bautizarse. Recuerden, se debe bautizar el niño de grande, según los hermanos separados, no de niño, porque no tiene uso de razón para arrepentirse de los pecados. Entonces, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué Juan no quiere bautizar a Jesús? Pregunto, hermano. ¿Jesucristo tenía pecados? No, ¿verdad? Jesucristo es Dios, no tenía pecado. ¿Y qué hace entonces Jesús? ¿Qué hace Jesús bautizándose? ¿Para qué se bautiza Jesús? Escuchemos. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Por eso es que Juan le dice esto, ¿no? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Deja que ahora hagamos así, porque ese es el orden que hay que hacerlo. Y así hacemos justicia haciendo eso. Entonces, si Jesús no tenía pecado, el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados. Porque si Jesús no tiene pecado, ¿para qué se va a bautizar? Da el ejemplo de que tenemos que bautizarnos. Por eso es que los niños en la Iglesia Católica los bautizamos de niños, porque hay que dar el ejemplo. Y porque de una vez salen bautizados y son miembros del cuerpo de Cristo, o sea, de la Iglesia.
se hacen hijos de Dios, nos adopta Dios como hijos por medio del bautismo y pasamos a ser hermanos de Jesucristo. Jesucristo no tiene pecado y da el ejemplo. Entonces nosotros tenemos que darle ejemplo y con nuestros niños llevarlos a bautizarlos, aunque ellos no estén grandes. No espera que estén grandes, pues. No espera que estén grandes. Se bautiza desde pequeño. Si no, Jesucristo no tiene pecado, los niños tampoco tienen pecado, dicen ustedes. Pero sin embargo nosotros cumplimos el deber de bautizarlo. Ahora, ¿por qué no esperar que esté grande? Debe bautizarse grande como Jesucristo se bautizó. Te pregunto, hermano separado, ¿cuántos meses tendría Juan el Bautista cuando nació Jesús para que lo bautizaran de pequeño? Tendrías 6 meses. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿un niño de 6 meses puede bautizar a uno que recién ha nacido? No puede. Juan no podía bautizar a esa edad de 6 meses. ¿Y por qué se bautizó de grande? Porque a esa edad fue que se empezó a bautizar, empezó a bautizar. Y porque Juan el Bautista era quien bautizaba. El primero que empieza a bautizar es Juan el Bautista. Por eso es que se bautizó de grande. No pudo él de niño, ya de 6 meses, bautizar a Jesús que estaba recién nacido. Entonces, para que veamos que hay que dar ejemplo, como Jesús dio el ejemplo. Sigamos la cita para que ustedes vean lo que sucede aquí en el bautismo, que los niños de ustedes se lo están perdiendo y nosotros no. Nosotros estamos ganando esto. Recibimos esto. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Escuchen bien lo que pasa aquí. Lo que sucede cuando se bautiza a un niño o un adulto. Sigue. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Se abren los cielos. Cuando viene el bautismo, estamos bautizando a un niño, se abren los cielos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y va a descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Va a descender, eso sucede también. Y venía sobre él. Ajá. Y hubo una voz de los cielos que decía. Hay una voz en el cielo que dice: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado o mi hija amada si es niña, en que me complazco. Entonces, esto sucede cuando un niño se bautiza o un adulto. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Se abren los cielos, se baja el Espíritu Santo en forma de paloma, entra en el niño o la niña y se escucha la voz del Padre que dice: Este es mi Hijo amado o mi hija amada en el cual me complazco. Esto sucede y ustedes se lo pierden, o los niños, el que no quiera bautizarse después de adulto, o no quiere bautizar a su hijo, se lo pierde esta maravilla que sucede aquí, este misterio que sucede aquí en el momento del bautismo. Ese es para que vean. Ahora, si nos metemos buscamos en el Antiguo Testamento a los niños, ¿cuál era el bautismo del Antiguo Testamento? ¿Cómo era que se pasaba a ser la gente? ¿Cómo pasaba a ser parte del pueblo de Dios? Génesis 17:7. Para ver cómo es que el pueblo pasaba a ser el pueblo de Dios, pues la gente, cómo formaba parte del pueblo de Dios. Nos lo va a decir Génesis 17:7 en adelante. Y estableceré es la circuncisión, es un pacto. Ajá. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tú, o sea, y Abraham, tratando con Abraham. ¿Cuál será este pacto? Es la circuncisión, en el Antiguo Testamento. Y tu descendencia, después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Sí. Y el de tu descendencia después de ti. Es un pacto perpetuo, pero fue perpetuo hasta que llegó el bautismo de Jesús. Hasta ahí. Pero es perpetuo. Sigue. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Le da la promesa que le va a dar la tierra que va a morar. Esa es figura de la tierra prometida, eso que está diciendo Dios aquí. Figura de la tierra prometida. Cuando estos los circuncidaban, pasaban a heredar la tierra prometida. Entonces, cuando uno lo bautizan de niño,
vas a heredar la tierra prometida, que es el paraíso, que es el cielo. Sigue. toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Vamos a ver si aparecen los niños aquí, porque puede ser que no, a lo mejor no aparecen. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado Ajá, escuchen. todo varón de entre vosotros. Todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, Ajá. y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es una señal de pacto entre Dios y los hombres. Y de edad de 8 días De 8 días. será circuncidado todo varón. Ahí está, ya está ahí. Todo varón que había nacido a los 8 días tenía que ser circuncidado. Porque si no, no formaba parte del pueblo de Dios. Ese era el pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces, si en el Antiguo Testamento, cuando el niño había nacido a los 8 días, lo circuncidaba, pasaba a ser parte del pueblo de Dios, usted me va a decir que ahora que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, con Cristo, en el bautismo de Cristo, a los niños no. Antes sí, pero ahora no. Estás equivocado. Entonces ese es el pacto. En la circuncisión en el Antiguo Testamento. Esto era como el bautismo. Claro, los niños que no estaban metidos eran mujeres allí. Pero los niños sí estaban metidos aquí. Y están metidos en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículo 37. Viene Pentecostés, ellos están escondidos porque tienen miedo de hablar. Viene el Espíritu Santo y se levantan. Y Pedro se lanza un discurso donde le dice a todos lo que hicieron con el Mesías. Lo crucificaron, lo mataron, lo calumniaron. Y da el sermón, ¿verdad?, a todos. Y todos los que estaban allí, los adultos que estaban allí, que venían de diferentes pueblos y naciones, le dijeron a Pedro que qué tenían que hacer para cambiar, porque se dieron cuenta de lo que habían hecho. Entonces Pedro le va a responder. Vamos a ver si aquí dice que los niños ahora en el nuevo pacto no deben bautizarse. Vamos a ver. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Es verdad, cometimos un error en mandar a crucificar al Mesías. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Bautícese, arrepiéntase y bautícese. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Está hablando de los adultos que están allí. Ustedes tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Bautícense a los adultos. Ahora vamos a ver qué sigue. Para perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados deben bautizarse ustedes los adultos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque ustedes, si se bautizan, van a recibir al Espíritu Santo, que es un don. Porque para vosotros es la promesa. Porque para vosotros, los adultos, es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para vuestros hijos. Ahí dice hijos. No, tiene que decir niños, porque les gusta. Y se cierran, se ponen una venda en los ojos para decir que tiene que ser niños. Tiene que decir bebé. No. Hijos, ahí no dice de 1 año, de 10 años, de 5 años, de 7 años. Dice hijos. Son los hijos de ustedes. Entran los bebés, los que tienen 1 año, 3, 5, 6, 7 años. Entonces, cuando dice sus hijos, ese don del Espíritu Santo es para los adultos que están allí y para los hijos de esos que están allí. También es ese don del Espíritu Santo. Entonces el bautismo de niños sí está en la Biblia, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 al 39. Como así, al bautizar a los niños, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, de su iglesia, de la iglesia católica, la que fundó en Pedro. Esa es la verdad. Y con la Biblia Reina Valera, lo estamos haciendo con la Biblia Reina Valera para que no vayan a decir que es mentira. Y así como en el Antiguo Testamento había la circuncisión de los niños recién nacidos a los 8 días,
Ahora en el nuevo pacto, en Hechos de los Apóstoles, hay el bautismo de los niños, de tus hijos, y tus hijos entran los niños. Fíjense también cómo en una familia entera se bautizaba en ese tiempo. Los apóstoles iban y bautizaban a familias enteras, y en esas casas había niños, a una familia entera habían niños y habían esclavos también, y todos se bautizaban, como el ejemplo que pasa aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Ahí hay un señor que era el carcelero donde estaba Pablo encarcelado, y logró salir por un milagro de Dios. Y ellos le predicaron a él, y verás que si tienes fe, serás salvo. Tú y tu familia, con la fe. ¿La fe en qué? Vamos a ver. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo tengo que tener fe. Si yo tengo fe en que si mis hijos se bautizan y yo me bautizo, seremos salvos. Yo y los de mi casa. Toda mi familia. Sigue. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ajá. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Se bautizó él con toda la familia. ¿Quién me dice a mí que ahí no estaba un niño? Ese es un caso, pero hay muchos casos que sucedieron donde se bautizaban toda la familia, y ahí estaban los niños. Usted no puede decir que el bautismo no es para los niños, sino que es para los adultos. Estamos aclarando las dudas de esto del bautismo. Ahora, si usted no quiere bautizar a su niño, bueno, Gálatas 3:26 le va a quitar algunas cosas que debería tenerlas su hijo si usted lo bautiza de niño. Vamos a escuchar qué nos dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, menos los hijos de ustedes, hermanos separados, o católicos si no lo han bautizado. Porque hay católicos que no bautizan a sus hijos, sino como tan grandes. Si no lo bautiza, no son hijos de Dios. Aquí dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Ajá. de Cristo, estáis revestidos. El que se bautiza, todo el que se ha bautizado de Cristo, está revestido de Cristo. Si usted no está bautizado como adulto, ni como niño, usted no está revestido de Cristo. O sea, su hijo, si no lo bautiza, no se reviste de Cristo. Eso lo dice Pablo en Gálatas, con el bautismo. Sigue. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, No hay diferencia. no hay varón ni mujer, No hay diferencia. En el Antiguo Testamento era solo los varones, ahora era la mujer. Aquí no hay diferencia. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos son uno en Cristo, menos los hijos suyos si no lo han bautizado. Y si vosotros sois de Cristo, Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. y herederos de la promesa, menos sus hijos, que no, como usted no lo bautizó, ellos no van a heredar la promesa. ¿Cuál es la promesa? La tierra prometida, el cielo, el paraíso. Para entrar al cielo tiene que estar bautizado. Es un sello que tú tienes. El bautismo es un sello. Y nos lo va a decir Pablo en Efesios 4:30. Vamos a ser reconocidos por ese sello el día de la salvación. Efesios 4:30. Nos lo va a decir Pablo. Vamos a ver si no es importante el bautismo, de que tú bautices a tus hijos. Y no entristestéis al Espíritu Santo de Dios, Ajá. con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No hagas triste al Espíritu Santo de Dios, porque con ese Espíritu Santo fuiste sellado para el día de la salvación. Ese día del juicio final será reconocido si estás bautizado. Si tu niño está bautizado, será reconocido. Y si no está bautizado, ahí se lo dejamos a Dios. Pero seremos reconocidos en el juicio final, en el último día, por el sello del bautismo que recibimos a través del Espíritu Santo. Formamos parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasa en la Iglesia Católica?
que nosotros hacemos el bautismo de niño y el bautismo de adulto. Los dos se hacen. Mateo 28, 19. Jesús mandó a su discípulo a predicar el evangelio a toda la gente y a bautizar lo mandó. ¿Cómo se hace discípulo en Mateo 8, 28, 19? A ver, según Jesucristo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Primero tienen que ser discípulos a todas las naciones. Ahí no dice a los niños, no. Dice a todas las naciones. Ahí están metidos los niños. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace discípulo? Entonces, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Primero se hace discípulo cuando lo bautiza. Un niño, cuando lo bautiza pequeño, es un discípulo de Cristo. Y después que crezca, es un discípulo de Cristo porque lo bautizaste, ¿verdad? Sigue, a ver. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando lo bautizas de niño, lo haces discípulo. Y después que crece, le enseñas lo que Jesucristo mandó enseñar. Eso lo hacemos en la Iglesia Católica. Los niños se bautizan y después se preparan cuando han crecido y tienen uso de razón. Se les enseñan las cosas de Dios, la doctrina de Jesucristo. Eso lo hacemos en la Iglesia Católica. También hacemos lo contrario, como dice Marcos 16:15. Se bautiza de grande y se bautiza de adulto y se les enseña porque se arrepienten de los pecados. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y a todo el mundo y predicar el evangelio a toda la creación. Esto es universal, es católico, sinónimo de universal. Católico en griego es universal, por eso es que la iglesia es católica, es universal. Es un nombre, la iglesia es espiritual. Pero es un nombre que se le colocó más nada por la iglesia espiritual. No es la estructura, es a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado. Aquí el que crea ya es el adulto, tiene que creer, y después se bautiza después que cree. El que cree y se bautice será salvo. Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El que no crea será condenado. Entonces, en la Iglesia Católica tenemos el bautizo de niños, pues aquí lo dice, se hace discípulo primero, Mateo 28, 19, y después se le enseña, ese es cuando es niño. Y cuando es adulto, Marcos 16:15, se les predica y después se bautiza, porque están adultos. Están los dos en la Iglesia Católica. Entonces el niño lo bautizamos para que sea heredero de la promesa, para que forme parte del pueblo de Dios, sea hijo de Dios, pasamos a ser hijo de Dios, miembro de la iglesia de Jesucristo, y en la iglesia se hacen los dos bautizos. Recibe el Espíritu Santo, como se bautizó Cristo por el bautismo de Jesús. Recibe el Espíritu Santo, se le abren los cielos y se escucha al Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y las promesas están con el niño. Es importante. Y la fórmula es esta: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que se bautice solo en el nombre de Jesucristo, así no es. Que me bautizo en el nombre del Espíritu Santo, no. En el nombre del Padre solamente, no. La fórmula es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver con el Salmo 51, versículo 5 en la Reina Valera, pero versículo 7 en la Biblia Católica. Salmo 51, versículo 5 y en la Reina Valera, y versículo 7 en la Biblia Católica. Si nosotros somos pecadores desde el niño, si somos pecadores desde que venimos en el vientre de la madre, esto lo dice la Biblia. Vamos a ver. Purifícame con hisopo y seré limpio. Ajá. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Ajá. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Sí, va a ver. Y borra todas mis maldades. ¿Leíste el versículo 5? No estoy leyendo el 7. No, yo dije el 7 para la Biblia Católica y el 5 para la Reina Valera. Hay que leer
Salmo 51, versículo 5, cuando es la Reina Valera. Cuando es la Biblia católica es versículo 7. Lee el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, He aquí que en maldad he sido formado. A ver, escuchen. y en pecado me concibió mi madre. Y en pecado me consiguió mi madre. Entonces, ¿el niño es concebido en pecado o no? ¿Necesita el bautismo? Lo dice el Salmo 51, versículo 5 en la Reina Valera. Sigue. He aquí tú amas la verdad y lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ujú. Purifícame con hisopo, Purifícame con hisopo. y seré más limpio. Hisopo, Lávame, Lávame. y seré más blanco que la nieve. Lávame con el agua y el bautismo y el Espíritu Santo. Esto es el bautismo, para que quede yo libre de ese pecado que traigo de nacimiento, ya en el vientre de mi madre. Lo dice la Biblia. Yo le creo a la Biblia. El niño tienes que bautizarlo de pequeño. No va a ser heredero para que pase a ser heredero de las promesas de Dios. Entonces, no es solamente porque tiene que ser grande, no, tiene que ser niño, porque en la Biblia dice que se bautiza de niño. Hermano, te lo hemos demostrado con la Biblia. Suscríbanse a este canal. Aquí están muchos temas interesantes que ustedes van a aprender. Define tu fe, Pedro Esada. Dale la campanita. Aquí está en rojo, ahí dice suscribirse en rojo. Dale allí y le das a la campanita en lo que sale la campanita. Y un me gusta, para que YouTube lo lleve a otras personas. Y si quieres, te invito a que hagas un comentario sobre este tema. También estamos en Facebook, Apologética-Defensa de la Fe. Defensa de la Fe. Hermano, que Dios te bendiga.